El norte y el sur de la ciudad como el yin y el yang de nuestro ser. La cañada es la artesanía máxima en que se expresa. Piedras talladas una a una como con las gubias de Nicasio, donde las calles y las casas coloniales se acercan temerariamente a las defensas del Suquía. El Abrojal, sus pasajes cortadas, quebradas, hace años que venían albergando al artesanato, que en las manos de afrocordobeses, mulatos e inmigrantes, simbolizaron las habilidades y destrezas que todo Córdoba necesitaba y quería, y a muchas y muchos verdaderos artistas que no alcanzamos aún a reconocer. Hemos comido las mejores empanadas. Hemos tomado los vinos inolvidables y hemos encontrado amigas, amigos, amores, pasiones. A partir del final de la dictadura militar pudimos andar y vivir ese paseo, volver a hacerlo nuestro. Esta feria fue nuestro colectivo, nuestra escuela, nuestro lugar. Sus infinitas paredes rosas y sus puertas antiguas de madera siguen abiertas a nuestra mirada curiosa. Celina Garay. Recuerdos de los primeros años. Mi mirada. Feria Artesanal Paseo de las Artes. Bubi Ortiz, artesana cofundadora. Pertenezco al pequeño grupo que comenzó el primer día de feria, 12 de septiembre de 1981. Nuestro puesto pertenecía al rubro cerámica. Lo compartía con Javier Sartori, con el que estaba casada. Los primeros tiempos fueron difíciles. Pocos sabían que ahí había una feria artesanal. Algunos vecinos de Barrio Güemes iban buscando el mercado de pulgas, que ocupaba el espacio hacia la cañada. Allí estaban las damas de beneficencia, esposas del gobernador e intendente. Coordinaban donaciones, venta de ropa y objetos usados. Eran años de dictadura. El grupo de feriantes crecía poco a poco con nuevos concursos de la municipalidad y ocupaba la rotonda de Achával Rodríguez. Algunos íbamos con nuestros hijos. Nosotros llevábamos a Pablo, que es artesano y desde hace años tiene su puesto en el Paseo de las Artes. A Nicolás y a Ignacio,
que habían nacido unos días después que la feria. Avancé como ceramista. Venía de Bellas Artes y la artesanía me ayudó a disciplinarme, escuchar las críticas, respetar los tiempos. Había oído decir que la cerámica es el arte de la paciencia. Eso es. Empezamos a publicitar nuestro espacio, gacetillas en radio y TV, notas en diarios, rifas, dieron resultado. Crecimos hasta tener nuestra asociación de artesanos. Conocí personas maravillosas. Disfruté formando parte de la Comisión de Cultura, organizando espectáculos en la feria. Todos los fines de semana, músicos, actores, escritores participaban en recitales, obras de teatro, poesía y música, unipersonales, ciclos de teatro para niños. La vuelta a la democracia, 1983, le dio nueva vida a la feria. Además de estar en nuestro lugar de trabajo, nos convertimos en observadores y partícipes de emotivos, conmovedores encuentros, reencuentros y ausencias. En 1984 logré, después de años reclamando, ser reconocida por la municipalidad como artesana titular. Cuando nos inscribimos no lo habíamos hecho. Un titular por puesto, dijeron, y fui colaboradora durante 3 años. Lo que no conseguí fue que en el carnet pusieran Bubi Ortiz. Así firmo mis obras. Soy Bubi para las y los que me conocen. Aquellos años, estuve desde 1981 a 1987, tuvieron sus claroscuros. Agradezco a Sebastián Tano lo stimolo, amigo que conocimos estudiando Bellas Artes. Él nos dio el dato de la inscripción. Gracielita Campbell. Compartí con ella las actividades de la Comisión de Cultura. Tito Acevedo acompañaba a Lucía Santillán. En ese momento era dueño de la Nueva Trova, lugar elegido por muchos de los artesanos. Los sábados, feria, y a la noche, trova. Mi paso por la feria artesanal, Paseo de las Artes, me enriqueció por los vínculos afectivos que incorporé a mi vida y porque consolidé en la práctica y definitivamente que mi proyecto personal, sea del orden que sea, no tiene demasiado o ningún sentido si no está enlazado a un proyecto colectivo. Agradezco también a Mario Gorostidi. Bubi Ortiz.
nombre es Patricia Pericinotti, soy ceramista y artesana. Mis comienzos están relacionados con la Feria del Paseo de las Artes. Fui una de las artesanas que comenzó ese primer día hace 40 años. Es un lugar fundante para mí, tanto como ceramista, como artesana y humanamente. Agradezco todo ese recorrido y siempre recuerdo mis mejores momentos. Gracias. Ahora vamos a visitar el taller desde el ingreso. Este es mi taller. He expuesto algunas piezas en la mesada. Esta es una de las mesadas de trabajo en donde podemos ver que hay unas cuantas piezas ya terminadas. Es la sala que le llamamos sala de moldes. Ahora ingresamos a otro sector del taller. Es un taller muy vidriado. Esta es mi mesa de trabajo, en donde pueden ver, en este momento está muy ordenada y limpia. Acá también es otra de las mesas en donde hoy he podido exhibir algunos de mis trabajos. Algunos están por ir al horno y otros ya están terminados. Es otro sector del taller, como ven, de estanterías, con algunas piezas. El taller hoy está listo porque va a ser visitado por algunas personas que tienen interés de comprar algunas de mis producciones. Son otras mesadas. Es un taller en donde todo el tiempo está en actividad. Que comenzamos en el Paseo de las Artes desde el primer día. No creo que llegáramos a 15 o 18, varios éramos egresados de la Escuela de Artes Figueroa Alcorta. El proyecto nace de la necesidad de tener un espacio donde poder vender las artesanías que realizábamos, en mi caso cerámica. Teníamos una consigna, que sea de calidad y trabajar con materiales nobles. En realidad esa era nuestra única presentación. Si tenemos en cuenta el contexto, era época del proceso militar y hablar de una feria de artesanías era plantear un espacio de libertad. Por lo tanto, fue muy importante que la municipalidad otorgara en esos tiempos el permiso. Ninguno de nosotros se planteó en ese momento lo grande que sería después esta feria y cómo iba a modificar un barrio y a la ciudad. Estábamos todo el sábado y domingo, todo el día, desde la mañana. Nos ubicábamos en la plaza interna, que da a la calle Achaval Rodríguez, distribuidos en forma de círculo.
A medida que fueron ingresando más artesanos, se ubicaron en un círculo central, después se amplió hacia la plaza que da a la Cañada y luego hacia las salidas laterales. Al estar retirado del centro costó mucho que la gente llegara, en realidad al principio no iba nadie. Comenzaron a llamarlo mercado de pulgas, que no lo era, porque en esos lugares se vende ropa usada, antigüedades, objetos varios en desuso. También hubo que vencer el prejuicio o el concepto de que el artesano era un hippie, un vago, que se pasaba tirado en la calle. Por suerte esas cosas algo han cambiado. Seguramente hay cierta bohemia, pero la verdad es que buscábamos poder vivir de lo que cada uno sabía hacer, tan simple como eso. A medida que fue creciendo, surgió la necesidad de crear una comisión de representantes que serían el nexo entre la municipalidad y los artesanos. Se realizaba un llamado a nuevos artesanos y había una fiscalización por rubro. De esa manera fue creciendo. También ocasionalmente aparecía algún artesano de otra provincia o país y se permitía tener un espacio por algunos fines de semana. Y para los que hoy están y forman parte de ese lugar, toda mi solidaridad en este año tan difícil que por la pandemia por primera vez el Paseo de las Artes cerró. Para muchos quizás es su único ingreso y la gente también lo fue incorporando como un paseo. Y si tantos años ha permanecido, seguramente algo de magia tiene. Ese primer día en el paseo lo vivimos con alegría, esperanza, expectativas y fue maravilloso. Soy Lucía Santillán. Mi historia en el Paseo de las Artes comenzó en el año 1981. Allí empecé a trabajar en el taller de mi amiga, Liliana Ronga, que tenía un puesto en el Paseo de las Artes. El rubro eran los móviles para niños y niñas, trabajados en madera y pintados. El circo, la granja, el loro balanceándose en el aro, y los famosos caballitos de madera con rueditas. En el año 1983, Liliana decide irse a vivir a España y me cede su puesto para que yo lo siguiera trabajando, cosa que hice con muchísimo amor, ya que trabajar la madera me encantaba y más aún hacer objeto para los más chiquitos. Los días sábados, por lo general, venían del interior y de otras provincias a comprar. Y eso era la mañana y ya nos aseguraba el día. Era un ambiente de camaradería, de disfrute, el reunirnos y contar nuestro andar por esta vida, rogando siempre que no lloviera. Fue una época realmente bonita. Estuve desde 1983 hasta 1993. Ahí las cosas económicamente empezaron a empeorar y cerré mi taller. Tenía 4 empleados que fueron verdaderos compañeros y amigos. Ese es mi paso por ese lugar tan querido e inolvidable. Traje este caballito de madera, que era lo que fabricábamos con Lucía. Una feria artesanal como esta. Tuve años en el Paseo de los Artesanos, Paseo de las Artes de Córdoba, del cual tengo infinitos recuerdos, todos buenos, por suerte. Y conocí a los mejores artesanos de Córdoba. Me acuerdo de Susana Cano, de Miguel Serra, Pelu Mercó, Oscarcito, la gringa Eusebio, la Marita Dukarevich, tremenda artesana, el peligroso Kirchner, Ramoncito, y conozco otro montón de gente que siempre llevo en el corazón, a la Bubi Ortiz,
Lazaro, a la Bici, a Tristán Falló, a Agustina y a Raúl y a Gracielita Bozano. Bueno, esto es lo que más quería dejar plasmado yo y recordar a Dardo Rodríguez y a Javier Sartori, porque fueron los que un poco sindicalizaron todo lo que era el paseo para que tuviesen más derechos. Y bueno, todo ese inicio del Paseo de las Artes fue como algo viral que después se replicó en todos los pueblos turísticos de Córdoba y que es bueno que siempre tengamos presente que hubo pioneros para esto. De lo profano a lo sagrado, para quien el arte lo es y elige la artesanía como forma de materialización. Y las herramientas, como verdaderos caduceos, producen las transformaciones. He ahí el placer que puede dispensar. Dejó de ser el arte mimético, el relato, la expulsión de los mercaderes para ser una humanidad incorporada por el color, la narración, la persistencia y la resistencia. El artesano se mueve entre lo real y lo ilusorio. La mediación de lo tecnológico no ha puesto el acento en lo cuantitativo, sino en cierta irrealidad. Pero entonces cabría preguntarse sobre lo real. ¿Por qué nos fascinan sus endijas, su corruptibilidad y su hermetismo? Yo tenía 19 años, cuando empezamos a ir ahí a la placita del paseo con las artesanías. En realidad yo llego por el amor, porque no era artesano ni nada por el estilo, sino de quien yo estaba enamorado en ese momento, esos amores así de la juventud, era el que hacía las artesanías. Hacía las pulseritas de rafia, las tobilleras de rafia, trabajaba con todas esas cosas. Y nos sentábamos los sábados y los domingos, creo, que empezó siendo así, a la tarde, de media mañana, llegábamos como al mediodía, llevábamos unos sándwiches, unos mates, y pasábamos la tarde ahí en la placita redonda que había. Para mí era una cosa muy, muy particular, porque yo estaba descubriendo el mundo. Hacía un año nada más que conocía el ambiente, lo que se llamaba el ambiente en Córdoba, ¿no? La cuestión de los otros gays, de las fiestas, bueno, del mundo de los adultos, que yo no conocía nada y de pronto, bueno, entré en ese mundo, ¿no? Que era un mundo, si se quiere, clandestino en ese momento, al margen de la ley, al margen de un montón de cosas, pero con muchas cosas muy hermosas, mucha fiesta, mucho baile. Ahí comencé a conocer realmente el mundo, gente que me enseñaba, me encantaba, aprendía un montón de cosas. Ahí lo conocí, por ejemplo, a Luguito Palacios, que me hablaba sobre pintura, sobre arte, sobre teatro, sobre cine, y bueno, cuánta gente. Y vuelvo a insistir, fue aprender del mundo, fue conocer
gente más grande que yo, que hacían cosas, las problemáticas que estaban pasando, todavía el tema de los desaparecidos, de la dictadura, ¿no? Fuertemente, los que estaban escondidos, temas que estaban prohibidos, que no se podía hablar, que había que esconderse, que alguna fiesta que había que ir a algún lugar había que tocar la puerta en clave o el timbre en clave, eh, los nombres, digamos, de batalla, ¿no? Los seudónimos con el que se conocían la gente, los lugares donde de encuentro, el giro, etcétera, etcétera. Y bueno, y mientras los fines de semana ahí en la placita, vendiendo las pulseras, conociendo gente. Fue un verano, el verano del 81 al 82. Fue ese verano. Y después siempre volví al paseo. Volví a principios de los años 90, siempre generalmente a visitar a mi amigo el Hugo, Huguito con su puesto de esos cuadros y sus estampas, con el Ricky. Volví en los 90, después volví en los 2000, más hasta el año pasado siempre me ha gustado dar una vuelta por ahí. Bueno, increíble, ¿no? Ahora es otro mundo. Y el espíritu ese de la feria con el que se armó el paseo continuó, porque bueno, había también, ponían un escenario, había grupos que cantaban, me acuerdo del grupo Azul, tocaban la guitarra, algo de folclore, algo de música, se escuchaba música, la gente salía, la familia, iban caminando, compraban alguna cosita, miraban, tomaban mate, se charlaba, era como un respiro, un poco de oxígeno a todo el clima sofocante de la dictadura. Y ese espíritu se mantuvo y es el que sigue estando hoy. La gente sigue yendo a pasear, a pasarla bien, a mirarse, a saludarse, se visten para ir a dar una vuelta, se encuentran, toman algo, se ríen, se divierten, así un lugar de esparcimiento. Empecé en el 81, cuando se abrió la feria, yo entré en la segunda llamada, pero la experiencia más o menos es la misma. Éramos un grupo, uno habla de esto y se llena de nostalgia, ¿no? Es decir, el Paseo de las Artes ha sido un lugar de encuentro en un momento muy difícil, como fue la época de los militares. Ese lugar de encuentro justamente se encontraron todos aquellos que estaban un poco excluidos del establishment, del espacio común de trabajo. Teníamos un trabajo diferente, un trabajo marginal de alguna manera, porque tenía que ver con la creatividad. Y todos sabemos que en épocas de represión la creatividad es per se un trabajo discriminable, digamos. Bueno, así empezamos los artesanos, no éramos demasiados y nos entendíamos bastante bien. En realidad, el grupo de artesanos no solamente tenía ese ímpetu del artesano, esa cosa creativa, esa cosa importante de expresar lo propio, de que lo comercial sea junto con lo creativo, sino que también nos juntaba este deseo de libertad que teníamos, ¿no? Un deseo muy grande de libertad. Habíamos pasado por las etapas peores del país y necesitábamos ese espacio de libertad y libertad de expresión, por supuesto. Yo comencé pintando ropa, es decir, cuando la ropa recién empezaba a usarse pintada, yo entré con ropa teñida, pintada, elaborada, bastante elaborada. Siempre fui de elaborar bastante. Pero después fui cambiando los rubros, aunque lo mío tenía que ver, su eje principal era la parte de color. Claro, yo me dedicaba de alguna manera a arte
que a partir de haber dejado la artesanía como profesión, me dediqué específicamente al arte. Pero en ese momento yo aplicaba todos mis conocimientos de color, lo aplicaba en la artesanía. Entonces, bueno, se hacía una artesanía creativa, una artesanía interesante. Después de la ropa empecé a trabajar con papel maché, como siempre me gustó la parte plástica, empecé a trabajar con papel maché también pintado. Después tela encolada, hacía unos platos con tela encolada y allí practicaba muchísimo lo que era la pintura, porque lo usaba para practicar pintura aparte de ser vendible el objeto. Y después de allí hice pantallas transparentes y en tela resinada, pintadas a mano también. Siempre lo mío. Fundamentalmente el eje mío era la pintura puesta sobre determinado soporte. En cosas prácticas, por supuesto, por hacer artesanía casi todo era una cuestión de práctica, digamos. Salvo algunos casos que hice algunas piezas únicas que, bueno, que eran puramente estéticas, digamos. Trabajaba con la estética específica, no con un criterio de artesanía utilizable, sino de una pieza que, si bien es artesanal, era específicamente estética. No transcurrieron mucho tiempo, yo he sido jurado durante mucho tiempo, he trabajado en todo eso, hasta que después, bueno, tuve que dejar, siguieron las crisis económicas, nunca, digamos, si bien es cierto, fueron épocas que en alguna época vendía más, en otra época menos, pero vivir de eso me costaba muy mucho. Con el tiempo, dejo de ser artesano profesional, por así decirlo, uno no deja de ser nunca artesano, ¿no? Es decir, encontrás un alambrito y le encontrás una vuelta para hacer algo. O encontrás un pedazo de tela y algo haces. O encontrás un trapo, un papel, algo haces. Es decir, el artesano es un artista, obviamente, es una manera de expresar el arte. Que si bien es cierto, hay un fundamento económico, un fundamento comercial, no deja de ser en sí mismo una profesión creativa, puramente creativa. Todo aquel artesano que no es creativo, desgraciadamente, bueno, es lo que puede hacer, por allí son cosas del tipo económica, que tiene que hacerlo como puede para poder sobrevivir. Pero el artesano verdaderamente es una persona muy creativa. Yo después me dediqué a arte, bueno, fue otras cosas. Lo que sí tengo mucha nostalgia, porque bueno, se nos fueron muchos artesanos, ¿no? Hugo Palacio, Meña, Leonardo Kirstein, fueron muchos artesanos en serie, artesanos que trabajaban muy bien y que muchos de ellos también se han ido, no solamente no está entre nosotros a nivel terrenal, sino que muchos de ellos se retiraron, algunos viajaron a otros países, otros viajaron a otros lugares de la Argentina misma y muchos también se han retirado, porque una de las cuestiones también que trae mucho la profesión esta es muchos malestares físicos, ¿no? Es decir, ¿no? Cuando el joven tiene un ímpetu, una fuerza, un cuerpo que soporta muchas cosas que después ya con el tiempo te empieza a joder la columna, molestarte la vista, el cuello, qué sé yo. Y así fue mi experiencia. Fue una experiencia muy valiosa para mí, muy valiosa. Justamente fue un paso hacia, insisto, es un paso que fue socialmente hacia la libertad. Y el Paseo de las Artes continuó. Empezó con ese feria de Paseo de las Artes y después siguieron sumándose otras calles, haciéndose otras ferias, ¿no? Otras ferias de artesanía, después se agregaron ferias de alimentos, ferias de antigüedades, etcétera, etcétera. Pero hablando específicamente de la parte de artesanía, fue creciendo muchísimo por dos motivos. Uno, porque el trabajo informal surgió muchas veces por falta del otro trabajo, el trabajo formal. Y otro, porque bueno, siempre está la cosa creativa y la cosa individual propia, que se lo ve en todos los puestos de los artesanos. No pasa por los puestos de los artesanos y se ven así. Yo no lo veo en una oficina lleno de papeles con olor a tinta,
sino que más vale lo veo a este o a aquel con su cosa, ¿no? Mostrando el suyo, de alguna forma. Bueno, esto quería informarles un poquito sobre lo que fue mi experiencia en la artesanía, que fue mucho tiempo. Y después, bueno, me retiré en el 2000. En el 2000 me he retirado. Y después, bueno, ya mi vida pasó por otro lado, ¿no? El arte, y también pasé a ser un empleado municipal, trabajando precisamente, que también era una experiencia muy linda. Soy inspector y trabajo entre los artesanos, porque justamente mi espacio laboral es el Paseo de las Artes. Soy uno de los coordinadores de las ferias de interés cultural y turístico, y cumplo el rol de jurado muchas veces, jurado de admisión, más que jurado de admisión, jurado para los premios, esas cosas, pero bueno, por toda mi experiencia. Les agradezco que me hayan escuchado y que, bueno, qué información se pueden acercar al Paseo de las Artes. Pregunta por mí, yo me llamo Carlos Jiménez Becerra, me conocen bastante en ese sentido, ¿no? Bueno, un abrazo grande para todo el mundo. Nada de lo que vemos en la imagen está en la realidad. Lo que vemos es más que lo que vemos en la realidad. Lo que percibimos en la realidad es insuficiente en la imagen. Por fin, mira más lejos. Vaya la exclamación para el Hermes que nos engaña, nos persuade, nos deleita. El propiciador de sueños. El Hermes metido en la vida cotidiana y en el camino de los muertos. Un Dios para quienes no dicen siempre la verdad. Para aventureros, soñadores, comerciantes, viajantes. Los puestos de los feriantes como un epíteto tras otro, donde la observación de la feria, el ámbito popular con fiel y aplicada visión al mercadeo, argumenta sobre las fantasías cotidianas. Y el goce de los modestos bienes materiales se convierte en una sátira de la riqueza. De a un centavo se hacen fortunas. Bueno, en primer lugar quiero agradecer que hayan pensado en mí para dar mi opinión sobre el Paseo de las Artes. Soy Olga Tarditi, ceramista. Hace 33 años que me dedico a este oficio maravilloso de la cerámica, con el cual y a través del cual he aprendido mucho y me he vinculado con gente maravillosa. El Paseo de las Artes es para mí una de las ferias más relevantes y más importantes del país, y por supuesto que es muy importante, es un patrimonio cultural de la ciudad de Córdoba, muy importante para la provincia que tiene una gran cantidad de artesanos, maestros, artesanos excelentes que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, y que este tipo de ferias, ya sea el paseo como lo que fue en algún momento Feriar, que fue una feria muy importante para Latinoamérica, han hecho que se desarrolle la artesanía en este territorio de una manera
de un modo de excelencia. Cuando los artesanos cordobeses, y esto no es vanidad, vamos a mostrar a algún sitio, a otras ferias, a otros lugares del país o a otros países, realmente destacamos, y eso tiene que ver con la siembra que se ha hecho y se hace a lo largo del tiempo en esta provincia. Por supuesto que aún hoy los artesanos somos trabajadores independientes muy desamparados y necesitaríamos que el gobierno, que el Estado nos tenga en consideración como patrimonio cultural, como aporte al patrimonio cultural y nos valorice más de lo que se nos tiene en consideración. Pero bueno, estamos trabajando para ello. En relación al paseo puntualmente, yo he participado de esta feria 7 años, ha sido, no recuerdo exactamente, pero del 2009 más o menos en adelante. Yo trabajo a dedicación completa con la cerámica y cuando mis hijos empezaron a terminar el secundario y tenían que empezar a trabajar, pero a estudiar y principalmente a estudiar, pensé en armar el puesto del paseo, porque nos sirvió como proyecto familiar para que yo producía y ellos vendían mis producciones. En momentos estaba yo presente, porque es la idea que los artesanos estén presentes, pero bueno, fue un proyecto familiar el cual mis hijos se involucraron con mi trabajo, mi proyecto laboral, y pudimos así estar presente en el paseo. Es muy difícil para el artesano trabajar de lunes a lunes, los que estamos en feria. Por eso hago hincapié en esta modalidad en la que yo llevé adelante el paseo y pude llevarla, porque si no me hubiese sido inviable. Cuando iba yo a la feria estaba hasta, a veces regresaba a mi casa el domingo pasada la medianoche, y el lunes a primera hora tenía que levantarme a estar en el taller. Así que bueno, han sido años maravillosos, años en que pude comercializar muy bien mi trabajo. La feria es una feria muy relevante, es una feria muy valiosa. Aún hoy, a lo largo de la historia, es una feria que la han pulsado compañeros con su trabajo, con su resistencia para no perder sus espacios laborales. Realmente yo ahora viéndola de afuera, a veces pienso que tendría que ser una feria que tendría que estar aún más cuidada por el Estado, porque es muy valiosa como patrimonio cultural, pero así todos los compañeros que la llevan adelante, que la cuidan, que la ponen hermosa, están trabajando todo el tiempo por ello. Bueno, es lo que yo puedo compartir de esta experiencia maravillosa que he tenido en el paseo. Era el mes de agosto de 1981 y un pequeño aviso en un periódico local anunciaba el inicio de una feria artesanal. Era tan pequeño que pocos lo vieron. Había que presentarse en el Museo Genaro Pérez para completar la solicitud. Pedían certificados de salud, domicilio y antecedentes. Personalmente me molestó lo último como exigencia, ya que implicaba ir al cabildo y que te pintaran los dedos. Éramos pocos y al estar esa parte del trámite incompleta nos fueron a buscar a nuestros domicilios. Ante la necesidad aceptamos las reglas de juego. La fiscalización se hizo en el museo. El rubro con el que yo entré era modelado en frío, que después fue reemplazado por cerámica rusa. En el mes de septiembre se abre la feria. Nos hacían ir a las 8 de la mañana, solamente los sábados, y permanecíamos ahí hasta la noche. Armábamos en lo que hoy sería la rotonda frente al bar, solo en el círculo interno porque éramos muy poquitos. Cada uno como podía, mostraba sus artesanías en el lugar
armado con lo que cada quien tenía. Los transeúntes y los que pasaban en colectivo no entendían nada al ver ese grupo de peludos. La municipalidad nos hacía armar una estrella de aglomerado enorme, pesada, y cada uno ponía su puestito en una punta. Mientras tanto, en la rotonda que da sobre la cañada, la mujer del gobernador Pelanda y otras señoras vendían cosas usadas para hacer beneficencia. Por eso mucha gente llamaba al lugar Mercado de las Pulgas. El gobernador Pelanda fue el primero en hacer una ley de artesanías. El grupo de beneficencia se llamaba Navidad y al tiempo se mudaron a las galerías del teatro frente al Teatro San Martín, sumando más artesanos. Había otra feria impulsada por la municipalidad en el Parque Las Heras, pero la escasez de ventas en ese lugar provocaron la mudanza al paseo de esos artesanos. El edificio de la feria, que es patrimonio histórico, había sido parada de carretas y fue cedido por la familia Rebol con la condición de ser usado para desarrollo del arte. Las casitas colindantes eran habitadas por gente trabajadora y al momento de tomar cartas la municipalidad fueron desalojadas. Al principio éramos 30, a los 6 meses había 30 artesanos más. Ante la insistencia de la municipalidad, allá por el año 83, de tomar posesión de este lugar y llevar la feria a otra parte, nos vimos en la necesidad de protegernos. Y así surgió la estrategia de tener personería jurídica y la creación de ARPA, cuyo primer presidente fue Javier Sartori. ARPA manejaba la feria. Sartori se pone al hombro ARPA y la feria. Posteriormente, por diferencias superficiales, como la elección de la música que se ponía, a algunos les gustaba folclore, otros querían todo tipo de música, surgen divisiones internas que llevaron, lamentablemente, a la pérdida de ARPA en el año 1986. Sobrevivimos a la hiperinflación de Alfonsín con bolsones comunitarios y luego vinieron las carpas en Plaza San Martín y en el local en la terminal que atendíamos entre todos. Para festejar los 10 años de la feria se decidió recuperar ARPA. Formamos una comisión de festejo y conjuntamente con la MUNI montamos un escenario en la plaza y se puso una placa en el bar, que después fue robada. Soy Vichy, artesana del paseo desde el año 81. Soy Dita Funes. Llegamos al Paseo de las Artes a fines de la dictadura cívico-militar. Volvíamos del exilio. Allí encontré solidaridad, afecto y una salida económica con la venta de nuestras artesanías en madera. La solidaridad se hizo sentir fuerte cuando Graciela Bozano, artesana y persona comprometida con sus ideales, nos ofreció un lugar en su puesto. En el paseo me sentía protegida. Fue como un gran colchón de afectos y aire puro, luego de tiempos tumultuosos. Viví allí momentos de alegrías, fue lugar de encuentros y reencuentros, de abrazos y esperanzas. Luego de años, aún puedo decir que de allí me quedé con amigas y amigos entrañables, que aún conservo, y con el agradecimiento de tantos aprendizajes que me dio el conjunto de los y las artesanas. También reivindico que el paseo fue el espacio donde varias personas
que volvían del exilio o salían de la cárcel de la dictadura cívico-militar encontraron un lugar de afecto, tranquilidad y trabajo. Soy Graciela Eugenia Bozano, la Gra. Mi experiencia como artesana fue en la calle 27 de Abril. No era una feria, era un grupo de artesanos callejeros que poníamos un paño en el suelo y allí poníamos nuestras artesanías. La municipalidad nos corría diariamente. En el año 1981 fuimos con Cecilia Morey y Gabriela Ábalos a pedir la plaza para la feria. Allí hablamos con Rubén Pelanda. En ese momento había un gobierno militar. Él nos comunicó que había otro grupo de artesanos que ya habían ido con el mismo pedido nuestro. En el 81 pudimos armar la feria con 10 pintores, 2 escultores y no más de 12 artesanos. Yo entré a la feria con móviles de madera y portarretratos. Ya venía trabajando otros materiales como por ejemplo el metal, cuero, celuloide, parafina. Fuimos muy felices. En el 83 entramos en democracia. Conocí a Mara Bartoli, quien en una charla me decía: Gra, imagínate cómo puedo sentirme luego de haber salido de un campo de concentración y ahora estar en este espacio con toda la libertad. En la feria había muchos exiliados y por esto éramos muy solidarios. Hubo años de oscuridad, pero supimos ser muy felices. Vino el 85 y fue el derroche. Estábamos muy bien porque vendíamos a otras provincias, venían de todos lados, así que todos los sábados y domingos vendíamos un montón. En el 85 también fue el Artistazo, que fue una movida artística muy importante a la cual adherimos al instante. En los 90, con Menem, empezaron los shoppings. Acá en Córdoba, el edificio Olmos, que estaba destinado para cultura, se transformó en un shopping. Y el paseo fue quedando un poquito porque si hacía calor, la gente buscaba el aire acondicionado y si hacía frío, la calefacción. Hay que bancarse estar como los artesanos y artesanas al aire libre. Con Cecilia Morey trabajamos varios años en mi taller de gato y mancha. Y con el de Escófano también. Tantos compañeros y compañeras ya no están. Eso me entristeció muchísimo saberlo. También hay que conocer que detrás de cada puesto había familias enteras que ayudaban, que estaban ahí y que podían vivir de la artesanía. Ver ahora cómo está de grande el paseo es increíble. Y espero que siga. Que siga y que siga y que siga y que siga y que siga. Con lógica simple, los sentidos trabajan ordenando, contemplando, eliminando y escogiendo. Pero a veces deforman, borran, mueven. No se me puede vedar el que tenga por cierto lo que observo, ni que pretenda adueñarme de lo que veo, que en definitiva compre. Ojeados e hipnotizados por escenas anecdóticas, dramas humanos, objetos
y paisajes urbanos. Celina Garay. Adhesión Artistazo 1985. El Artistazo del 85, acontecimiento realizado entre el 14 al 20 de septiembre último, constituyó una manifestación artística destinada a reivindicar la labor creativa de todos aquellos actores, músicos, mimos, fotógrafos, bailarines, plásticos, artesanos, titiriteros, poetas, que pretenden hacer de su arte una profesión, de su vida un arte. Por eso, bajo el lema "Juntos, corramos el telón de la ciudad intentando descubrir la vida", salimos a encontrarnos con el público por la recuperación de la alegría, por la obtención de un proyecto alternativo de política cultural, por la unidad de todos los trabajadores del arte y de estos con todo el pueblo trabajador. Habida cuenta de que solo sumando fuerzas y aunando voluntades lograremos en el futuro el reconocimiento de ser contados como una parte más del pueblo, junto al cual lograremos la liberación. Hola a todos, mi nombre es Natalia Motos, vivo en Villa Las Selvas, Alcipuedes, Córdoba. Soy egresada de la Escuela Provincial de Bellas Artes Figueroa Alcorta. Hace 17 años que soy artesana y 12 años que pertenezco a la parte tradicional del Paseo de las Artes en Barrio Güemes de Córdoba capital. Durante estos años he ido investigando diferentes técnicas y materiales para lograr lo que hoy en día son 3 líneas de joyería contemporánea. En sus comienzos empecé trabajando el marfil vegetal o semilla de tagua. Con los años le incorporé el metal para ampliar el diseño y las terminaciones, y es en la búsqueda por encontrar nuevas técnicas sobre el metal que con el compañero Martín Espinosa investigamos y desarrollamos la técnica de grabado que permite dar bajo relieve en los metales. De este proceso se desprenden 2 líneas bien diferenciadas por sus técnicas y terminaciones. Una es la línea Mapu, que es grabada al ácido, cincelada, embutida y plegada, y la línea Pacha, que es grabada, cincelada y esmaltada sobre grabado. Los invito a ver mi trabajo y espero que les guste. Para empezar a trabajar el marfil vegetal, lo primero que se hace es trozar la semilla. Eso se hace con sierra a mano. En segundo lugar, se bajan con lija, se nivelan y se les da una terminación para poder pasar al diseño. El diseño se realiza con dibujo a lápiz sobre la feta de tagua directamente, de manera espontánea y gestual, haciendo que cada pieza sea única en diseño. Posteriormente es necesario perforar para poder calarla interiormente y de esa forma incorporar las maderas.
Las maderas son autóctonas de acá de las sierras de Córdoba, como piquillín, jarilla, acacia, coco, y también se le incorporan algunas cañas de tacuara. Posteriormente se le hace un vaciado de resina para rellenar los espacios que quedan libres. El exceso de estos materiales es retirado mediante la lija. De las fetas se segmentan las piezas, a las cuales se les retocan los bordes con lija y se terminan con el pulido. Ya teniendo las piezas terminadas, son seleccionadas y en este paso escojo las piezas que me parecen más interesantes para seguir con el proceso de montaje sobre metal. Se diseñan los moldes, según cada pieza va a ser grabada o cincelada, después se termina soldando y puliendo. El desarrollo de todo este proceso da como resultado piezas de carácter único en diseño, contenido y expresión. Si quieren ver más de mi trabajo, pueden seguir mis páginas en Instagram como Natalia Motos 6, Natalia Motos en Facebook o en el Paseo de las Artes en la parte tradicional sobre la Plaza Seca, feria que cumple sus 40 años el próximo año. Hola, ¿cómo están? Soy Pablo. Voy a contar algunos hechos que recuerdo significativos del Paseo de las Artes, de mi historia ahí. Bueno, son muchos años. Empezó en 1981 con mis padres, fundadores. Ellos habían estudiado en Figueroa Alcorta y como salida laboral, junto con otro grupo de personas, empezaron en ese espacio a trabajar artesanos. En ese momento, bueno, era dictadura todavía, y se gestó una guerra, y la recuerdo a la guerra de Malvinas, estando ahí. Todo estaba como muy... Bueno, yo era chico, pero recuerdo bien las escenas de mucho dolor en la calle. Había espacios en la feria donde se hacían donaciones, y
Después vino la época de la democracia, se soltó todo un poco más. Fueron años bastante buenos en cuanto, me parece que en la parte económica se movía mucho, se vendía bien, era un espacio que se empezaba a conocer, junto con otros espacios de teatro también que había, y toda una movida linda aquí. Luego vinieron las épocas liberales, 1989-90, algunos fines de semana, fueron varios, fui a atenderle a mi papá, así que fue como, digamos, como el primer espacio laboral que tuve, así informal, ¿no? Y ahí terminé de involucrarme en ese lugar. Luego, bueno, para el año 2000 aproximadamente, con un libro que heredé de mi abuelo, un libro de química relacionado a las cosas cotidianas para hacer en el hogar, aprendí a hacer jabones. Era por ahí, aprendí bastante del rubro y bueno, y fue en el 2001, 2002 que entré al paseo. En esa época se fiscalizaba con la técnica mixta y había fiscales externos y uno estaba muy... Y el 2001 fue, bueno, una crisis muy grande, me costaba hasta conseguir la viruta que suele venir en los melones, en algunas frutas, esa la usaba para presentar mis jaboncitos, hasta eso me costaba conseguir. Fueron años muy duros. El trueque lo hicimos mucho entre compañeros, aprendí a hacer velas, perfumes, esmalto, me gusta mucho trabajar con el fuego, que creo que eso lo tengo desde chiquito, que me lo han transmitido mis padres, que eran ceramistas. Así que bueno, me gusta mucho el labor manual. Y este es un pequeño homenaje para quienes estuvieron en su comienzo, que la forjaron. Y esperemos que poder volver pronto a nuestro espacio y cuidarlo, respetarlo y quererlo. Así que bueno, les mando un cariño muy grande y nos vemos la próxima. Lógica simple, los sentidos trabajan ordenando, contemplando, eliminando y escogiendo. Pero a veces deforman, borran, mueven. No se me puede vedar el que tenga por cierto lo que observo, ni tampoco que pretenda adueñarme de lo que veo. En definitiva, que compre. Ojeados e hipnotizados por escenas anecdóticas, dramas humanos, objetos y paisajes urbanos. Celina Garay. Hola, soy Graciela Nunziato. Comencé a trabajar en el paseo en el 82, época dura, Guerra de Malvinas, gracias a que mi amiga Vichy me hizo lugar en su mesa. Hacía piezas de arcilla. En esa época no se usaban el parsec o la cerámica en frío. Estaban dedicadas a los niños. Me encantaba ver sus caras cuando veían los muñequitos. Estuve alrededor de 8 años. Y a pesar de las vicisitudes, disfruté mucho de esa época. Quiero aprovechar esta oportunidad para reivindicar a los artesanos. Cuando uno no tiene otra entrada, no tiene tiempo para el ocio. Uno tiene que ser disciplinado y organizado. Uno tiene que trabajar de lunes a viernes para vender los sábados y domingos, casi sin poder descansar, porque si no uno no come, más sola con 2 hijos. Este concepto antiguo de que el artesano es vago es irreal y no se valora ni el trabajo, ni estar en la intemperie y otros esfuerzos que requieren este trabajo.
Bienvenidas y bienvenidos a nuestro taller de joyería artesanal Reconvexo Joyas. Yo soy Gladys de La Schiava. Yo soy Romina Primo, somos dos artesanas de la ciudad de Córdoba y en esta oportunidad queremos contarles y mostrarles brevemente de qué se trata y cómo es el trabajo que realizamos en nuestro taller. La actividad artesanal que elegí como trabajo y como forma de vida se desarrolla en dos lugares importantes por igual: el taller y la feria. Comienza aquí en el taller, donde realizo una labor individual y a veces solitaria, sola con la compañía de las herramientas como complemento de mis manos. La joyería me proporciona el medio perfecto para expresar mis ideas. A través de la aplicación de diversas técnicas de joyería clásica, voy creando mi propio diseño. Le agrego mi impronta urbana, amalgamando materiales, metales con piedras. Me atrae la posibilidad que me otorga el conocimiento y manejo de las artes del fuego. Desde que enciendo mi soplete, me siento muy a gusto, ya que este fuego me permite crear. Siento que soy parte de la permanencia que suponen los metales. Al construir símbolos de eternas pasiones o reconvertir esa piedrita hallada en el fondo del cajón de los recuerdos en una joya que nos acompañará en nuestros días. A continuación, les mostraremos con un ejemplo cómo se comienza a crear una joya artesanal. Vamos a comenzar con el primer paso, que es la transformación de la materia prima. En este caso, la plata pura o la granalla de plata, y vamos a hacer uso del elemento fundamental, que es el fuego, el que nos va a permitir fundir el material para iniciar el proceso de creación de un anillo de plata al cual le vamos a engarzar una amatista facetada. Ya tenemos listo nuestro anillo para partir a la feria, ese lugar mágico de encuentro e interacción con el público visitante. Les invitamos a visitar nuestro puesto en la Feria del Paseo de las Artes y en nuestras redes sociales como @reconvexojoyas. Destapa tus ojos y abre tu mente. Mira el sol que brilla sobre tanta gente que vive y trabaja en tantas ciudades, buscando un refugio de sus soledades. Oiga, don, usted que tiene todo, por favor, no tape sus oídos, no. Preste atención al gemido
que nadie nada programe tu mente para que consumas sin parar por siempre. Tu casa es la tierra con sus animales que son destruidos por mis suciedades de las sociedades. Oiga, don, usted que puede todo, guarde su basura, no envenene el viento. No cuide tanto su asiento. Mire alrededor y baje del trono. Están destruyendo la naturaleza con sus verdes prados, su mar, su belleza.